Hola, soy Robinson Jiménez, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada, y a continuación hablaremos acerca de matrices y subordinadas. Matrices, subordinadas y grupos empresariales. La actividad empresarial la realizan los empresarios con la ayuda de un número plural de sociedades, formando de esta manera grupos que buscan la optimización de sus actividades mediante la generación de economías de escala, acudiendo a figuras económicas como la integración horizontal, en la cual se suman los esfuerzos de varias sociedades que desarrollan una misma actividad, o la integración vertical, en la que también se suman esfuerzos de varias sociedades que se complementan unas a otras para la producción de un determinado bien o la presentación de un servicio. También los empresarios modernamente tienen la necesidad de diversificar sus riesgos y explorar otros segmentos económicos, para lo cual participan en sociedades que no necesariamente tienen actividades iguales o complementarias, formando de esta manera los denominados conglomerados. En razón a esta realidad económica y al eventual riesgo de abuso del grupo económico y de no transparencia de la información que él mismo le suministra al mercado, la ley ha instaurado un régimen en materia de sociedades, matrices y subordinadas, estableciendo los efectos que se derivan de las situaciones de control. Recordemos que se ejerce control cuando el poder de decisión en una compañía está directa o indirectamente sometido a la voluntad de otras personas. A la controlante se le denomina matriz; cuando el control lo ejerce de manera directa a la controlada, se le denomina filial; y cuando lo ejerce de manera indirecta, es decir, por conducto de una filial, a la controlada se le denomina subsidiaria. La ley ha listado unas presunciones de control o subordinación. Estas son presunciones de hecho, es decir, admiten pruebas en contrario y no son taxativas, sino simplemente enunciativas. Presunciones de control: la participación mayoritaria en el capital de una sociedad, es decir, cuando se posee más del 50% de sus acciones con derecho a voto de una sociedad. Cuando se Subordinación contractual: se presenta cuando, en razón de un acto de negocio jurídico con la controladora o sus socios, por ejemplo, cuando hay un acuerdo de accionistas, se ejerce una influencia. La ley prevé los siguientes efectos legales cuando se presenta una situación de control o subordinación. Primero, inscribir la situación de control en el registro mercantil. Segundo, la obligación para las cámaras de comercio de certificar las situaciones de subordinación, control o vinculación a todo grupo empresarial. La obligación de consolidar los estados financieros con el fin de determinar el efecto que la subordinación produce en los resultados económicos de las sociedades vinculadas, mostrando la información como si se tratara de una sola empresa. La prohibición de la implicación, la cual se da cuando hay participaciones recíprocas de capital entre matrices y subordinadas, es decir, cuando la entidad controlada adquiere acciones, cuotas o partes de interés de la sociedad que la controla. La restricción al pago de dividendos en acciones, pues como lo tenemos por sabido, con la mayoría del 80% la Asamblea puede determinar que el dividendo sea pagado en acciones, decisión que es obligatoria para los accionistas minoritarios, salvo que se presente una situación de control. La acumulación de procesos concursales o de insolvencia de empresas vinculadas. Cuando a ello haya lugar, finalmente es necesario mencionar que la ley ha facultado a las entidades que ejercen inspección, vigilancia y control para comprobar la realidad de las operaciones que se celebren entre entidades vinculadas, y comprobar la irrealidad de las mismas o la celebración en condiciones lesivas, pues. La legislación también regula de manera complementaria a la subordinación los grupos empresariales. Al grupo empresarial, cuando además de la situación de control exista entre las entidades vinculadas unidad de propósito y dirección en dicho evento. Adicionalmente, se debe elaborar con destino a la Asamblea de Accionistas o a la Junta de Socios, en su caso, un informe especial en el cual se expresará la intensidad de las relaciones económicas existentes entre la controlante y sus subordinadas, cumpliendo para ellos con las modalidades de control. El artículo 261, modificado por el artículo 27 de la Ley 222 de 1995, aclara y especifica los supuestos de subordinación para el control. Control interno por el derecho de emitir votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria. Esta modalidad se presenta cuando se tiene el poder de voto en las juntas de socios o en la asamblea de accionistas, o por tener el número de votos necesario para elegir la mayoría de los miembros de la junta directiva, si la hubiere. Es indispensable ser consciente que la ley ha facultado a entidades de inspección, vigilancia y control para comprobar la realidad de las operaciones que se celebren entre las partes relacionadas. Y de comprobarse alguna irregularidad o su celebración en condiciones lesivas, pueden ordenar su suspensión. Bibliografía.